podamos subir las notas de ustedes, digamos. Si no se sube la nota, ustedes no pueden rendir, ¿eh? Así de simple, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? O si no, comenzamos con la clase. Hasta ayer vimos en la zona de Mesoamérica, vimos olmecas, ¿eh? Ahora vamos a ver un poco Teotihuacán, un poco... Ya, y vimos tres... eh, me parece que vimos olmecas nomás, ¿eh? O no, estoy en la duda ahora. Voy a mirar un poquito. No, los zapotecas, ¿eh? Bueno, de Monte Albán. Bueno, esos son como los estadios intermedios. Olmeca sería la cultura madre, que es en la zona del Golfo. Sucede un poco lo que pasaba en la zona andina también. Los centros ceremoniales más importantes comienzan en la zona de la costa, para posteriormente trasladarnos a la sierra, donde van a haber centros ceremoniales y centros urbanos muy importantes. También entre los Olmecas va a pasar una cosa similar. La civilización, los desarrollos complejizados van a comenzar en la zona del Golfo y posteriormente lo más trascendental o lo más importante se va a desarrollar en la zona alta. Básicamente vamos a tener en el Valle de México, donde, cerca de la actual Ciudad de México, en el Estado de México, se va a producir una gran concentración de población, una serie de cambios importantes y niveles de concentración a niveles bastante altos, que más o menos en el siglo VII después de Cristo puede alcanzar cifras que superen los 200.000 habitantes. Teotihuacán se va a convertir en el centro urbano y poblado más importante de América Colombina, y en su momento tal vez una de las ciudades más grandes del mundo en términos de población. Estamos hablando del mundo antiguo, ¿eh? Hay una serie de condiciones que van a hacer posible que se dé esta situación en el Valle Central, que es una zona con un promedio de altura de 2.200 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, un clima, a diferencia de la zona de la costa, que es húmedo, lluvioso, etcétera. Acá va a ser un clima mayormente templado, más bien seco, semiárido. Actualmente corresponde el área de influencia de Teotihuacán a lo que nosotros llamaríamos hoy el Estado de México y el Distrito Federal, donde está la capital, ¿eh? La superficie va a ser un valle de aproximadamente 7.800 kilómetros cuadrados. Va a tener una serie de lagos que ellos lo van a utilizar. No solamente lo van a utilizar como agua, como el consumo de agua, sino también que ellos los van a drenar, van a desecar, porque no solamente van a tener lagos, sino pantanos. Van a desecar esos pantanos y los van a convertir en zona productiva. El lago lo van a utilizar no solamente como fuente de consumo de agua, sino también como medio de transporte. Al principio se van a ir asentando una serie de aldeas previo a la instalación de Teotihuacán. Tlatilco va a ser el centro más importante, va a superar los 1.500 habitantes en un momento. Esta pequeña localidad también va a consumir productos provenientes de las aldeas circundantes. Eso se va a dar hace aproximadamente 500 años antes de Cristo. Sabemos que Teotihuacán, como proceso histórico, dura más o menos 200 a 1.000 años. Más o menos entre el año 800 antes de la era cristiana hasta más o menos el año 600, 700 de la era cristiana, o sea, más o menos entre 800 y 1.000 años. Va a constituir un sistema o sociedad de jefatura con un gran componente como el desarrollo de la agricultura, básicamente, aunque todavía, durante un buen tiempo también, como en la zona andina,
se van a ayudar con la caza, la pesca y la recolección, ¿eh? Posteriormente va a haber una serie de poblaciones que se van a ir concentrando y organizando hasta llegar a la localidad de Cuiculco. Cuiculco fue una localidad que llegó a tener entre 5.000 y 10.000 habitantes, que va a ser la más importante. Otra cosa es Teotihuacán va a tener como distintas fases de organización hasta lograr ser que fue, digamos. En un determinado momento y ante la gran concentración de población de distintas aldeas, es lo que va a dar lugar a la conformación de estas localidades. Cuiculco por un lado y Teotihuacán por el otro. En un principio Cuiculco es la más importante, hasta que finalmente Teotihuacán la va a superar en términos de población, en términos de desarrollo, etcétera, porque se van a dar una serie de condiciones que van a confluir en un determinado momento. Teotihuacán está en un valle central, en un lugar privilegiado, en un cruce de caminos que van hacia el norte y hacia el sur de México. Va a tener minas de obsidiana muy cerca para ser explotadas. Se va a convertir no solamente en un centro urbano, sino también en un centro ceremonial y de intercambio de productos. Y finalmente Tlatilco va a ser perjudicada no va a desaparecer totalmente, pero va a perder su influencia debido a que cerca suyo hay un volcán que entra en erupción en diversos momentos y la perjudica económicamente. Huiculco va a tener una serie de construcciones importantes, como una gran plataforma, templos, etc. También Teotihuacán está cerca, no está muy lejos proporcionalmente, geográficamente, de la costa, del Golfo, o sea que está cerca de los lugares donde existen materias primas o productos que le sirven en el desarrollo de sus actividades. Como habíamos dicho, la población de Teotihuacán trabaja el campo, pero no vive en el campo. La población que circunda a Teotihuacán va a vivir en la ciudad y va a trabajar en la zona rural. Por eso va a ser la gran concentración de población. Se va a destacar por tener enormes edificios que se van a ir construyendo en distintas fases. Tiene el gran templo del Sol, que alcanzó dimensiones importantes. Su construcción, en gran medida, se piensa que tiene relaciones con cuestiones cosmológicas, etc. También sabemos que Teotihuacán absorbió a los centros satélites que tenía, y también va a tener la pirámide de la Luna, que es menor porte, que va a tener una serie de cuevas excavadas en su interior, en ambos casos los dos templos, que va a estar unido por una enorme avenida o calzada de los muertos, se llama, donde alrededor hay una serie de edificios públicos que se presumen que eran los edificios administrativos, de almacenamiento de productos, etc. Como dijimos, Teotihuacán no solamente va a ser el desarrollo económico en términos agrícolas. Teotihuacán va a tener, ¿qué otra cosa que nosotros habíamos hablado? Que por eso va a ser importante. Va a ser urbano, centro ceremonial, y va a tener un desarrollo agrícola importante, con el agua, terrazas, etc. Pero, ¿en qué se va a destacar Teotihuacán? Por eso va a ser recordada por mucho tiempo. Y todos se van a unir de alguna manera, por lo menos mentalmente,
con este centro. Sí. ¿Qué otra actividad hacían ellos? Es lo que le hace famosa, ¿eh? ¿Las granjas flotantes o el... Ellos van a tener un desarrollo agrícola importante, Andrés, que es el de las... después estaba la cantidad de población, si no mal recuerdo? Exactamente, que se llama el sistema de Chinampa, ¿eh? O isla flotante, ¿eh? Bueno, aparte de eso, ¿qué otra actividad lleva Lo más El importante culto es el religioso. festejo religioso. lo religioso y que ellos van a tener, como vimos en la zona también, van a tener la sociedad sacerdotal, que es la que va a manejar la cosa, los agricultores, pero vamos a tener un tercer grupo en términos, Los artesanos. Los los, artesanos. los artesanos, exactamente, porque van a ser una riquísima cerámica, artesanía, y ellos van a hacer grandes caravanas que van a transportar esos productos que son de lujo, o sea que no los tiene cualquiera, y los van a transportar a distintos centros. Van a tener algunos centros que van a ser enclaves, como Caminalcuyú, en la zona maya, pero en otros lugares van a ir esas caravanas de paso y van a ir vendiendo sus productos, ¿eh? Los productos que se venden implican recursos para la ciudad. También sabemos que esas caravanas, los comerciantes tienen un nombre, ¿eh? Tenemos dos sistemas de comercio. Eso habrán dado con la profesora Núñez Camelina, ¿no es cierto? Tenemos dos sistemas de comercio. El que nosotros usamos localmente y el que usamos a larga distancia. ¿Cómo se llama uno y otro? Estaban los postcats, Los postecas. postecas, perdón. Sí, está bien, está bien. Sí, son los postecas. Los comerciantes de larga distancia que llevan estos productos de calidad. Generalmente estas caravanas son militarizadas, porque también hay robos, hay ladrones, ¿eh? No, no vayan a creer que los ladrones aparecieron ahora, ¿no va? Hay ladrones también que asaltan las caravanas, entonces comerciales van provistas de soldados. Nosotros sabemos que después, no en esta época necesariamente, pero posteriormente, los postecas llevaban un nivel de vida muy importante. Eh, Van a actuar una doble función, sabemos, ¿eh? Ellos van a ser comerciantes, van a llevar productos, pero ¿qué otra función van a cumplir? Espías del Estado. Van a ser espías de ese estado primario, ¿eh? Exactamente. Ellos van a ser espías de ese estado teotihuacano, ¿eh? Van a llevar y traer información que le va a ser de mucha utilidad. ¿Mm? La población vive en barrios que se organizan de acuerdo a la actividad económica que llevan a cabo. Los agricultores viven en un barrio, y los artesanos viven en otros, los militares viven en otros. Están como organizados de esa manera, ¿eh? Son barrios importantes, que será lo que después daría origen. Nosotros después llamaríamos, en términos sociales, ¿cómo llamaríamos a esos barrios? Tiene un nombre, ¿eh? ¿Cómo se organiza la sociedad en Mesoamérica? ¿Cómo se llaman los barrios o los grupos? El Calpulli se llamaba. El Calpulli, ¿eh? Que decimos ayer, decían varios de ustedes, se organizaba en relación al parentesco que tienen, ¿eh? Teotihuacán va a ejercer influencia sobre otros centros que no necesariamente van a ser satélites de ella, pero sí va a ejercer una influencia religiosa
y cultural sobre todo, como por ejemplo es el caso de Cholula. Cholula es una ciudad importante, que no va a tener nada que ver con Teotihuacán, pero sí va a recibir su influencia cerca de la actual ciudad de Puebla, ¿eh? También va a ejercer una cierta influencia sobre Monte Albán. Monte Albán va a ser un desarrollo regional, pero en algún punto también se va a relacionar con Teotihuacán. También sabemos que va a haber otros desarrollos donde va a influir Teotihuacán, como son el caso de Tikal, Tají, etcétera, en las tierras bajas. Su poder efectivo era sobre un territorio no mayor a 30.000 kilómetros cuadrados, lo que abarca el Valle Central, ¿eh? Nada más que eso. Podemos decir que es un estado o una organización estatal importante, pero que gran parte su influencia es más bien de tipo cultural y religioso y no tanto militar y efectivamente militar, ¿eh? Sabemos también que va a ejercer cierta influencia en el valle de Oaxaca, que es un valle donde está Monte Albán, y también vamos a ver, esta ciudad ha sido descubierta en los años 20 del siglo pasado y ha sido estudiado de manera importante. Estas sociedades entran en crisis después de casi 800 años. Entra en crisis, los motivos todavía son un misterio y va a dar lugar a que se desaparezca. La población se va a ir, se va a enterrar, se van a decapitar los edificios y se van a enterrar los mismos y la población se va a ir. Sabemos que la población que se va a otros lugares, ¿eh? Y fíjense que tienen las mismas costumbres casi de la gente olmeca o también de la zona andina, que en un momento cuando la sociedad entra en crisis se va a la población, generalmente se responsabiliza, podemos decir de alguna manera, entonces, y la población se va del lugar y va a conformar otras organizaciones estatales. Sabemos también que cuando se produce un quiebre en estas sociedades y desaparecen ellas, hay como un desorden en esas regiones que en el caso de la zona de Mesoamérica van a ser aprovechadas por quién. Habíamos hablado que en Mesoamérica hay como dos fronteras culturales. Una hacia el sur, lo que se llama la frontera meridional, y una hacia el norte, que la llamamos frontera septentrional, o frontera norte, que cuando estas sociedades entran en crisis, van a haber aprovechadores. Nosotros hablamos un poquito, ¿cómo se llaman esos sujetos que van a ingresar en momentos de crisis? Imagínense que esto es el Imperio Romano. ¿Qué le pasaba al Imperio Romano cuando entraba en crisis? Entraban a Eran saquearlo. bárbaros, los pueblos considerados bárbaros. Exactamente, aquellos que no compartían a lo que le interesaba entrar ahí, ¿eh? Obviamente, ustedes saben que a río revuelto ganancia de pescador, dice un refrán, ¿eh? Son los aprovechadores, son saqueadores, son soldados profesionales, saqueadores y agricultores también, que van a ingresar en estas épocas de crisis, se llama la chichimeca, ¿eh? Quiere decir salvaje, ¿eh?
porque Teotihuacán se arrojaba la condición de ser el nivel de la cultura, ¿eh? O sea que todo el resto estaba por debajo de Teotihuacán, como en su momento estaba por debajo de los olmecas, etc. Estas sociedades van a aprovechar para empezar. Y en algunos casos van a servir como soldados profesionales o soldados contratados en estas sociedades. Obviamente hasta que algún otro centro, como vimos, se imponga y se consolide, ¿eh? Ahí va a volver a haber orden, sabemos muy bien, con la caída de Teotihuacán va a haber como un periodo de inestabilidad, se llama, que dura más o menos entre 100 y 200 años, hasta que se consolida un centro importante que se llama Tula Otollán, que va a iniciar va a iniciar lo que nosotros llamamos la etapa militarista, ¿eh? Que va a ser, dada la condición, menos extensa en tiempo que va a ser menos extensa en tiempo, más o menos entre 300 y 400 años, nada más, y que va a ser, se considera la ciudad heredera de Teotihuacán, obviamente. Se va a convertir en una sociedad militarista. No es que los sacerdotes dejaron de tener importancia, sino que simplemente sabemos que van a tener jefes militares y políticos, no solamente sacerdotes. Se presume que esta sociedad desaparece cuando entra en una crisis, nosotros llamaríamos fin de una etapa, y en la película 2002, un poco fantástica, ahí también implica el fin de una etapa, una época, etc. Para las sociedades, a estas sociedades, normalmente, cuando hay una crisis, porque hay una crisis de qué tipo, eso es lo que va a hacer desestabilizar a todas estas sociedades. Económica. Más que económica. De tipo La interno, cuestión creo económica que se- había leído. Alimentaria. Exactamente. Hay una serie de problemas de tipo interno debido a que hay una crisis alimentaria. Está habiendo secas, está habiendo inundaciones, las cosechas producen menos, tenemos la misma cantidad de bocas para alimentar, pero no tenemos la cantidad de productos. Eso va a ser el problema, ¿eh? De cierta manera es una crisis alimentaria, ¿eh? Porque ustedes saben que mientras la población está come, etcétera, no hay problemas. El problema es cuando falta comida, ¿eh? Es como ahora, ¿eh? Imagínense ustedes, nos pasa ahora a nosotros. La pandemia en todo el mundo, la economía cayó. Cayó la economía, cayó el empleo, hay más gente en la calle, gente sin empleo, etcétera. Eso es lo que hace que una sociedad de alguna manera se desestabilice. Y sobre todo cuando después los políticos con poco tacto meten la pata, con más razón las sociedades se desestabilizan. Si no, miren, América nomás, ¿eh? Colombia, un desorden total, un presidente en medio de una crisis económica quiere aplicarnos impuestos, que quiere aplicar el IVA a todos los productos, ¿eh? Una cosa de loco, ¿eh? En un país, aparte superpoblado como Colombia, tiene también habitantes. O, en el caso, digamos, con un presidente que él es una desestabilización ya en sí mismo, ¿eh? Un psicópata conduciendo un país. Entonces, esas sociedades en crisis. Acá, no solamente que va a faltar alimentos, no solamente que va a haber
condiciones naturales, climáticas, etcétera, que van a situar a la sociedad en crisis, sino que también los conductores, que no sabían, por supuesto, no le tenemos que echar la culpa, no saben que hay problemas naturales. Ustedes saben que todas estas sociedades siempre la respuesta la buscan ¿dónde? Justamente por eso son sociedades teocráticas. ¿Dónde buscan la respuesta? En lo divino. En la En religión. la religión, en lo divino, exactamente. Entonces, es muy complicado para ellos encontrar una respuesta que ellos decían, bueno, si aumentamos acá el mayor control del agua, etcétera, reorganizamos las cosechas, etcétera, podría haber una viabilidad para darle una solución al problema. Pero directamente ellos no saben buscar esas alternativas que por ahí, no sé, hoy la transformación genética de los productos, la semilla, etcétera, para que produzca más o menos. Ellos no saben estas cosas, entonces no hay respuesta. Por eso en crisis, Y generalmente consideran que cuando entran en crisis, alguien los abandonó, Por eso es que sus ruegos, sus oraciones, etcétera, no están siendo escuchadas, Los dioses los han abandonado y se han ido. Eso es lo que después, en un determinado momento, cuando llegan los españoles, va a crear una confusión también, Porque los dioses que se iban de ellos tienen ciertos atributos que los españoles van a traer y a ellos los van a desestabilizar. ¿Cómo venían vestidos los españoles? Cada vez que entra en crisis la sociedad, los dioses se van, Cada vez que Pues es que con también armaduras o utilizan armaduras y qué más. armas, pero tipo espada. Las No. plumas son importantes. Las plumas, exactamente, las plumas. No se olviden que uno de los dioses de ellos, la serpiente emplumada, ¿cómo estaba vestida? Las plumas es lo que le desestabiliza. Tiene plumas blancas. Ellos usaban la pluma, Ellos usaban la pluma de varias aves que eran considerados como productos, las plumas. Eso es lo que desestabiliza a los aztecas, Hasta que los aztecas se dan cuenta que los que vinieron de dioses tienen bastante poco, más bien son los diablos, diablos con pluma, y los van a despellejar, Así que ahí va a haber una reacción contra Montezuma, que lo van a matar, lo van a apedrear, y porque Montezuma era un guerrero, pero era bastante supersticioso, En cambio, Cuauhtémoc, que es el que lo va a suceder, es un tipo más racional, más inteligente, y más hábil también, No con todo eso le va a ir mal igual, digamos, pero es el hombre que tiene la reacción contra los españoles. Bueno, entonces los dioses se van. Bien, cuando hay desestabilización en el valle, etc., los centros regionales son los que se van a desarrollar. Dijimos que Caminacuyú es un centro importante, es una ciudad. No va a tener el mismo desarrollo que Teotihuacán, pero va a ser un enclave. ¿Por qué se piensa que era un enclave de Teotihuacán? Porque está una guarnición militar. Es un centro ceremonial importante, es una ciudad, llega a tener más o menos 35.000 habitantes. Se emplaza en el periodo formativo en la zona maya, está cerca de la actual ciudad de Guatemala, está en un barrio de la ciudad de Guatemala. Fue un centro importante que se nota la influencia de Teotihuacán en cuanto a estilo arquitectónico, pintura,
arquitectura, etcétera. No solamente va a ser un centro ceremonial, sino un centro de intercambio económico. O sea que muchas de las mercaderías, productos que provenían de Teotihuacán, se almacenaban en esta ciudadela, ¿eh? Y como estaba cerca, también estaba ubicado estratégicamente en el gráfico, sí, sirve como un centro de distribución de productos hacia la zona maya de la costa, etcétera, también hacia más al sur, pues encontramos muchos productos de Teotihuacán, sobre todo de los productos que ellos fabricaban, hasta en lugares como El Salvador, que está bastante distante, Nicaragua, Honduras, etcétera. Sobre todo productos de qué tipo que ellos hacen. Ellos trabajan la obsidiana y qué otro mineral trabajan ellos Jade. muy bien. El jade. Productos de jade se encuentran en estos lugares. Y va a ocupar de alguna manera el lugar de Teotihuacán. Teotihuacán va a entrar en crisis, Calcuyú la va a suceder. Pero no va a ser el único centro importante, sabemos, ¿eh? Va a haber otros centros satélites también de Teotihuacán, como son Tajín y Tikal. Tajín va a estar en la zona del Golfo, es una ciudadela bastante importante, no va a tener el nivel, obviamente, de Teotihuacán. No nos olvidemos que Teotihuacán se trabaja la piedra, y las edificaciones, el Templo del Sol, la Luna, los palacios, etcétera, están construidos de piedra. Imagínense qué buena construcción tiene que ser, que todavía hoy prácticamente el Templo del Sol está casi en perfectas condiciones. Está en perfectas condiciones porque se limitó ahora un poco el turismo, porque si no también hacemos desastres los turistas. Bien, la pirámide de la Luna, que es la que está más deteriorada, diría yo, evidentemente producto de muchas situaciones, pero sobre todo teniendo en cuenta que más de 2000 años tenemos que pensar, tiene más o menos 2500 años, o sea que fíjense la durabilidad. No sucede lo mismo con Tajín, que es un centro ceremonial importante, que va a dominar una vasta área nuclear, sobre todo en la zona de la costa del Golfo. Tikal, que se va a instalar en la zona de Petén. Petén es una ciudad de Guatemala y es una región también, Van a ser ciudades importantes, Ciudad Maya específicamente, y Tajín va a ser una ciudad que está ubicada en lo que posteriormente sería dominio de los totonacas. Está ubicada en una zona de selva tropical, está cerca de la ciudad de Veracruz, fue destruida, tiene una gran pirámide, de calidad menor, diría yo, tiene centros administrativos, palacios, etcétera, y después los barrios. Es un centro que no se descubrió hace mucho tiempo, pónganle 40 años recién, y se está trabajando arqueológicamente, ahora se está descubriendo, se limpia de la maleza que tiene alrededor para poder estudiar. Está en un problema, en un litigio también, Tajín, porque abajo se ha descubierto que bajo la ciudad de Tajín hay una enorme riqueza, Entonces hay un conflicto de intereses, pero ustedes saben que los lugares arqueológicos en México están protegidos por el Estado. El problema es que
Los grandes recursos que hay abajo también son del Estado, ¿eh? Debajo de Tajín hay enormes reservas petroleras, ¿eh? Que se han descubierto no hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces eso crea todo un problema, ¿eh? Ambos centros se comienzan a desarrollar más o menos cerca entre el año 600 y 800 antes de Cristo, y en el caso de Tajín va a ser destruida y abandonada, parte de ella por lo menos, hacia el año 1200 después de Cristo. Se presume que producto de una serie de invasiones de los chichimecas, ¿vieron? Cuando hay crisis, se nota una gran influencia de Teotihuacán en cuanto a la construcción, etcétera, ¿eh? Palacios, templos, tiene una gran pirámide, pero tiene menor valor en términos artísticos, ¿eh? Pero llega a dominar un área bastante importante territorialmente. No, la dominación tampoco va a ser de tipo militar, ustedes saben que estas sociedades no son militaristas, sino la influencia cultural, económica y religiosa. Tikal, en la zona del Petén, llega a ser el centro más importante de las tierras bajas mayas. Tiene también maduramos hasta el año 1200. Se destaca por tener dos grandes pirámides, una en cada extremo de la ciudad. También tiene otros templos más pequeños sobre distintas plataformas. Tiene una concentración poblacional bastante importante. También tiene desarrollo no solamente de la agricultura, sino del artesanato. Llegó a tener casi 40.000 habitantes y llegó a ocupar una superficie de más de 65 kilómetros cuadrados. Se presume que llegó a ser un estado monárquico, de ahí la celebridad de la corte de Tikal. Es un gran centro ceremonial, pero también un gran centro de intercambio económico. Su producción económica obviamente va a ser menor que la de Teotihuacán, lo mismo que va a suceder con Tajín. ¿A qué se debe que la producción de estos centros va a ser de menor cantidad? Hoy decía Andrés, en la zona alta tenemos un sistema agrícola de un tipo, ¿eh? Y después... Sería porque es extensivo, digamos. Es un desarrollo agrícola extensivo, exactamente. Por lo tanto, va a tener menores cosechas y también, llegado un momento, va a entrar en una crisis y va a desaparecer, ¿eh? En todo caso, igualmente podemos hablar, todos estos casos, de ciudades-estados. Son estados primarios o primigenios que generalmente su área de influencia no es tan grande. Y que normalmente su área de influencia nunca supera, no sé, el área del valle, o en el caso de Tajín o Tikal de la zona de la costa, etc. Pero tenemos que tener en cuenta la época también. La cantidad de población no es la misma que tenemos hoy. Se calcula que en toda la América de esa época, la cantidad de habitantes de la época de los mayas y los aztecas no llegaba a superar en América todas 6 millones de habitantes. Y pensamos cuánta población tenemos hoy. Fíjense la diferencia, ¿eh? Solo en Argentina tenemos 45 millones, en Brasil tenemos 210, en Estados Unidos 380 millones. Y México tiene más de 100 millones de habitantes. Esa es la diferencia. Bueno, finalmente, que también vimos, también vamos a obtener el mundo maya, ¿eh? Es un mundo que se va a desarrollar en la zona de las tierras bajas, que va a abarcar una parte del actual estado de Veracruz, Tabasco, el Valle de Oaxaca, etc. También la zona de Yucatán. Al mismo tiempo que tenemos
desarrollos en la zona de Veracruz, Tabasco, Oaxaca o el Valle Central, vamos a tener en la zona de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Y la zona maya va a abarcar hasta Guatemala, Honduras, El Salvador. Hasta ahí va a llegar, ¿eh? Es un área bastante importante en términos geográficos. Llega a abarcar más o menos 400.000 kilómetros cuadrados. El clima es bastante húmedo, con muchas precipitaciones. Va a tener una tierra fértil, pero que llegado un momento se va a desgastar también. Tiene numerosos ríos, tiene ríos subterráneos que tienen un nombre, se llaman cenotes los ríos subterráneos. Eso le van a servir no solamente como expendio de agua dulce bien y para el consumo, sino también para el transporte. Aún esos ríos subterráneos, ellos lo van a utilizar como medio de transporte. Se comenzaron a organizar como aldeas agrícolas, etcétera. Después se fueron concentrando y esas comunidades en algunos casos superaban los 1000 habitantes. Se convirtieron en casos en centros ceremoniales. Más o menos en el año 1000 antes de Cristo comienza esta organización agrícola. También la utilización importante de la lengua como medio de comunicación. Por otro lado, van a tener pequeñas construcciones, plataformas sobre todo, van a tener algunos centros importantes como Nacbe, Huatzantún, Piedras Negras, Palenque, El Mirador, Calamacuc, Río Bec, etc. Un nombrecito bastante raro, Copán. Bueno, todos estos centros se van a ir desarrollando en esta gran región. Caminalcuyó va a ser un desarrollo maya, solamente que de la zona alta, está la diferencia. Alrededor de la actual ciudad de Guatemala. Este sitio presenta más de 200 montículos entre templos y otras edificaciones. También, por ser de zona alta, aunque es de la zona región maya, va a tener, la agricultura va a ser una agricultura de altura. También dijimos que tiene una gran influencia de Teotihuacán, va a ser efectivamente un enclave. Se va a servir como centro de intercambio cultural, religioso, etcétera. También va a desarrollar la agricultura intensiva, porque está en la altura. Tiene una serie de lagos que no existen hoy, que le servían como canales para proveer de agua a la agricultura. Tienen importantes construcciones, plataformas, etcétera. También tienen un artesanato de buena calidad, digamos. Se presume, no se sabe hoy, que los mayas fueron los creadores de un calendario. Ellos tenían 2 calendarios, y como de vida diaria, digamos, tenían 2 calendarios, uno calendario del sol y un calendario de la luna, llamado, Y también ellos son los creadores, se piensa, de un juego ritualístico bastante importante. Bueno, hoy no hacemos el juego ritualístico nomás, pero ¿cómo se llama el juego que inventaron ellos? ¿El juego de pelota no es, profe? El juego de pelota, a diferencia de que hoy se juega la pelota con el pie, el juego de pelota se va a jugar con ¿qué cosa del cuerpo? Con la cadera. Con las rodillas, Con la cadera, las rodillas, varias Los partes del codos. cuerpo intervenían. Exactamente, no se tenía que caer la pelota en el suelo, sería. Entonces se jugaba con las caderas. Por supuesto también
estaba la situación de que uno de los dos equipos iba a ser sacrificado también, ¿eh? A pesar de que durante mucho tiempo se presumió que los mayas eran un pueblo muy tranquilo, en realidad eran bastante sanguinarios y ellos practicaban, como todas las culturas de América en general, los sacrificios, ¿eh? También ellos tienen escritura, ¿eh? Esto es una cosa, hoy se los está estudiando porque muy a los pocos se va describiendo una serie de caracteres bueno, que los arqueólogos recién están pudiendo significar cada cosa, ¿eh? Pero ellos van a tener una escritura, a diferencia de la zona andina que no va a haber escritura, o por lo menos no se conoce tan clara. Ellos son grandes astrónomos, ¿eh? Eso es lo que le permite, ellos conocen algo de control del agua, de la posición de la luna, etcétera, que les sirve en la parte agrícola, ¿eh? En la mayoría de estas sociedades tenían eh, grandes construcciones, fortificaciones, obras hidráulicas, templos, palacios, etcétera, ¿eh? La mayoría de estas sociedades, a diferencia de lo que va a suceder en la zona del valle, estas ciudades o ciudades-estados se repueblan y se organizan en distintos momentos. Eso es una cosa bastante interesante. Por eso que Chichén Itzá, por ejemplo, o Uxmal, o Koba, o Copán, van a tener distintas fases o etapas. Cuando está una crisis se van, pero después, y tapan todo, generalmente entierran los edificios públicos, se van, pero después con el tiempo vuelven, van a repoblar y van a recibir la influencia de aquellos sujetos que repoblaron cada lugar. Pero en definitiva siempre son mayas, ¿eh? Esto da la posibilidad de que la cultura maya no haya desaparecido y tampoco hayan desaparecido ellos. Nosotros sabemos que existen, hay 5 millones de mayas dispersos por varios estados de México, por Guatemala, Belice y hasta Honduras, 5 millones de personas. También van a tener grandes construcciones, no del nivel de calidad, porque al ser una zona húmeda, con mucha selva, etcétera, los materiales se deterioran. Aún así, nosotros podemos observar la belleza de esas construcciones, como el Palacio de Palenque, o las grandes pirámides que tiene la ciudad de Tikal, o las grandes construcciones Piedras Negras, Chichén Itzá. Trabajan también las mismas cosas que Teotihuacán, la obsidiana, plumas, el jade. Se presume que entre los mayas sí ya que haya habido algún dejo militarista, a diferencia de lo que pasaba con Teotihuacán, que era todo paz y amor, le interesaba la parte religiosa de sus productos. Se presume que los mayas eran militaristas, por lo menos por los culturales, ¿eh? Muchas de las representaciones son de reyes con casco, como que son militares, etc. Y también que practicaban los sacrificios humanos y el canibalismo, ¿eh? No sé si es muy elegante decir eso, ¿eh? Bueno, hasta alguna duda, pregunta en este rápido recorrido que hicimos, que va a entrar en el parcial. ¿Ninguna pregunta que se les ocurra? Hasta el momento creo que no, profe.
Parece que Profe, no, ¿eh? Profe. ¿cómo se llamaba el juego? El juego de pelota. Nosotros le llamamos fútbol, ¿eh? Pero se llama juego de pelota. Es un juego. Ya se inventó como un ritual, pero después lo fuimos convirtiendo en un juego donde se exigían otras cosas, ¿eh? Pero justamente no solamente se convirtió en un juego turístico, ¿eh? Vieron que, pero ellas no solamente sacrificaban personas en algún momento, no era que permanentemente eran sanguinarios tampoco. Ellos practicaban en determinados momentos rituales y sacrificaban personas, pero no era que sacrificaban de manera permanente. Tampoco sacrificaban a todo el mundo, ¿eh? Eso lo sabemos. ¿A quiénes sacrificaban con especial encono, eh? Los prisioneros de ¿A guerra. los, a los niños también no les puede ser, o no? En algunos casos a los niños, pero en general a los prisioneros de guerra, ¿eh? Ustedes saben que O por ellos... algún castigo, por algún crimen también, en algunos casos, Exactamente. Crímenes como una hediondos, pena de diríamos muerte, hoy. digamos. Exactamente. Entonces, en vez de matarlo, así simplemente lo sacrificaban. Ellos tienen toda una organización religiosa bastante compleja, en el cual, cuando se hacían los sacrificios, todos, la clase sacerdotal, jerarquizada como en la sociedad, ¿eh? La sociedad es bastante jerarquizada, ¿eh? Entonces cada grupo de sacerdotes cumplía una función. Eso que les explicaba el otro día. Uno lo sostenía, realmente nadie quería ser sacrificado, ¿eh? Nadie quería ser matado, ¿eh? Unos sostenían al prisionero, otros lo colocaban sobre el altar, ahí con un puñal filosísimo hecho de un material especial que se llama cuchillo grande pedernal, ¿eh? O sea, de una piedra, ¿eh? Imagínense, le abrían así. ¿Obsidiana no era, profe? Sí, de obsidiana. Con ese cuchillo filosísimo, ¿eh? Imagínense que le abrían el pecho y ese sujeto ya estaba vivo, ¿eh? Habrá gritado como un condenado, ¿eh? Le abrían el pecho y después le arrancaban el corazón, ¿eh? El corazón consumía la élite sacerdotal, el resto del cuerpo lo tiraban por las escalinatas del templo. Si uno va a Chichén Itzá, imagínense que tiene, que ahora está prohibido subir, digamos, el templo principal que está en Chichén Itzá, tiene más o menos, desde el templo hasta la base, debe tener 300, o sea que imagínense ese cuerpo rodando hasta el final, y algunos comían su carne, ¿eh? Y algunos se vestían con la piel del sujeto, ¿eh? Hacía una cosa bastante bárbara, ¿bien? O sea que cada sacerdote, y después se encargaban de limpiar el templo, etcétera, los distintos sacerdotes. Sí, todos estos lugares muy lindos para disfrutar del turismo y del conocimiento. Fueron cerrando los espacios porque la gente después decimos nosotros que nosotros los argentinos siempre nos echamos culpa de que somos ladrones y que ¿eh? Pero en realidad no muchos argentinos van a México, o sea que los mayores ladrones no somos nosotros, ¿eh? Ustedes saben que en los templos de las ciudades colombinas, mexicanas o de la misma Guatemala, la gente le va robando piedras, ¿eh? Y no somos nosotros, ¿eh?
nosotros, los que viajan a México no son mucha gente, ¿eh? Los que roban son europeos, ¿eh? Y norteamericanos, ¿eh? Bueno, los norteamericanos no nos sorprende, digamos, pero los europeos, que se dan de muy culto, son los que le robaban piecitas a los templos mayas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Está todo cercado así, ¿eh? Tiene como una canaleta alrededor, una zanja, ¿eh? De la cual no se puede pasar, ¿eh? Y por supuesto, aún así, está el ejército que controla eso, porque si no la gente, ustedes saben que la gente pasaría igual. La última ciudad maya que cayó en poder de los españoles, 1525, está ahí muy cerca de Cancún, tiene todo así un marcador para que la gente no pase igual, entonces cada tanto el guía o los policías que están ahí le dicen a la gente que es detrás de la cuerda, no es adentro de la cuerda, ¿eh? Hacemos esas cosas de no cuidar, ¿eh? Pero no somos argentinos, ¿eh? En general, de cada contingente de 100 personas debe haber 2 argentinos y el resto son todos europeos o norteamericanos, ¿eh? Así que somos ladrones, pero no tanto tampoco, ¿eh? Bueno. Hasta aquí de todo lo que vimos así en carrera, ¿alguna duda, problema? Ninguna cosa. Sí, profe, tengo una duda, pero de la cuestión andina, así rápida. Específicamente he leído que a Tiwanaku se lo escribe de 3 formas diferentes. Tiahuanaco con H, Tiwanaku con W y Tiwanakun. ¿Las 3 formas son válidas o hay alguna en específico que No, podemos? no es válido, porque ustedes tienen que pensar de que uno es el nombre que le dieron los europeos y otro es el nombre que ellos mismos se daban a sí mismos, ¿eh? Fíjense que Tula se llama Tula o Tollán. Ambos nombres, si ustedes lo encuentran, son válidos y verdaderos. Problema, ¿eh? En la mayoría de estas culturas los nombres pueden variar y no es que estén mal, ¿eh? Por ejemplo, cuando ahora vamos a comenzar un poquito a hablar del imperio Chimú, ¿es Chimú o Chimor? Porque depende de la lengua que se la está diciendo. Nosotros tenemos que pensar que muchos de los nombres se los fueron adaptando a la cultura europea, ¿eh? Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que pensar de que lo mismo Tenochtitlán se escribe de dos maneras, y no es porque esté mal, ¿eh? Que nada bien, sino uno es el nombre que se dan ellos y otro es el que le dan los otros. Entre esos otros estamos nosotros, ¿no? Está cualquiera de las formas, no sé quién es el que preguntó ahí. Está bien. Está bien. Gracias, profe. No, por favor. Ahora, nosotros vamos debido al desarrollo de los incas, nosotros vamos a tener un desarrollo cultural importante en la zona andina, que es el gran reino de Chimú. Va a ser un ensayo, podemos hablar acá de alguna manera, de un primigenio imperio, que no va a alcanzar obviamente la importancia que tiene, obviamente, pero va a tener un rol importante, tiempo cronológico bastante importante, previo a la instalación del imperio. Ustedes saben que el imperio inca en desarrollo tiene como una parte, diríamos hoy, una parte fantástica, no es esa la palabra que quiero usar,
mitológica. Esa es la palabra. Tiene como una parte mitológica donde tiene una serie de emperadores que son medio fantásticos, todos ellos. Joaquín, tenés prendido el micrófono. Está haciendo eco. ¿Cómo? Uy, perdón. Joaquín tiene prendido el micrófono y no se Ah. escucha bien, pero ahí está. Bueno, entonces vamos a tener el Imperio Inca, tiene en su formación, en su primera etapa, tiene como una parte así mitológica, fantástica, de los emperadores, el Inca sería, ¿eh? Tienen así condiciones como sobrenaturales, van a desarrollar el imperio, lo van a ir organizando, le van a dar la base, pero los datos que tenemos de ellos son muy confusos, porque no se sabe más o menos. Y después están los incas o emperadores de los cuales sí se tienen datos, referencias, etc. Ustedes saben que inclusive, muerto Atahualpa, va a haber una serie de reyesuelos incas, algunos sometidos a la influencia española, ya, que van a ser ellos y sus descendientes, en muchos casos, van a ser educados por los españoles. Ustedes saben eso, ¿eh? Incluido hay un famoso que se llama el Inca Garcilaso, ¿eh? Que es un joven de familia noble que va a ser educado por los franciscanos, que va a aprender a leer y escribir no solamente en español, sino en latín. Imagínense la cultura o la facilidad que tuvo este joven, que van a recibir una educación esmerada de parte de los misioneros. Ustedes saben que hubo un momento en la ciudad de Lima, que se llama la Ciudad de los Reyes, donde va a haber una escuela donde se van a educar a los jóvenes de la nobleza inca. ¿Y quiénes van a ser los encargados? Obviamente no van a ser los soldados, porque los soldados son bastante analfabetos. Ustedes saben que los que venían a América no eran exactamente de la mejor calidad, tenían dos cosas para hacer: o venían a América o estaban al cadalso, Entonces, ¿qué hacían? Los primeros barcos de Colón estaban llenos de prisioneros y delincuentes y qué sé yo, O sea que no es que mandamos lo mejor, Y si no eran los pobres que no tenían otra situación, entonces tenía, bueno, a ver, nos vamos a hacer la América, a ver si qué pasa ahí. Y como ya circulaban así como leyendas y mitos de situaciones de América, entonces hacía que esa gente viniese acá. Entonces la nobleza inca va a recibir una adecuada o buena educación, van a escribir y van a hablar en castellano, pero también van a escribir y hablar en latín. Los franciscanos lo van a formar, porque son las personas, en esa época los religiosos son las personas mejor preparadas culturalmente. Y en relación a esto es que va a haber una historia anónima de Trujillo, donde se va a ir los propios incas, diríamos, hoy, van a ser lo que van a relatar un poco datos históricos de este reino real que se llama Chimú. Se va a consolidar hacia el año 1000 aproximadamente de la era cristiana y que va a durar durante 400 años más o menos, hasta que se van a imponer los incas. Van a ser terribles enemigos de los incas, no se van a querer nada, Entonces va a haber una serie de escritos. Este escrito que se llama La Historia Anónima de Trujillo, del año 1600. Trujillo es una ciudad muy próxima a la capital de este reino, que se llama Chimú, o Chimor, que va a ser Chan la ciudad. Trujillo es una ciudad que está a 800 kilómetros de Lima, y estaría sobre qué. Ustedes vieron algo del intercambio, me parece, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vieron ustedes? Hacia el norte hay varias ciudades que se nombran
varios sitios geográficos que se nombran en el texto de Mullu que ustedes usaron. Hay una ciudad que se llama Trujillo, está al norte, casi en el límite con Ecuador, y hay otra ciudad que se llama Tumbes, que también mencionamos en el intercambio. Estas son ciudades que están muy al norte de Lima, más o menos a unas 12 horas de viaje en colectivo, sería como de acá a Buenos Aires, donde va a estar ubicado el reino de Chimú. Va a estar ubicada su capital, Chan Chan. Chimú va a dominar gran parte de la costa y se calcula que su área de influencia llegó a tener 600 kilómetros de distancia del lugar de origen. Y ahí ustedes se van dando cuenta cómo vamos circulando de un ecosistema a otro. Los últimos desarrollos de los que hablamos estaban sobre la zona de altura, Tiwanaku, Huari, están en la zona alta, y sin embargo volvemos a la zona de la costa. Chimú se va a instalar en la zona de la costa, va a tener una capital, va a ser un reino guerrero. Si bien todas las conquistas no se van a mantener, de alguna manera sí tiene un dominio sobre un vasto territorio de la costa, que en algunos momentos su área de influencia llegó a la zona de Lima, inclusive. Pero no fue, este control no fue permanente. Chimú, como cualquiera de estos sistemas, va a tener un control sobre el territorio inmediato, digamos, pero no sobre el resto. Va a tener, Chan Chan va a ser un centro urbano, un centro ceremonial y un centro de intercambio importante, que se va a desarrollar en la zona de la costa. Chan Chan va a ser como va a ser un centro urbano y ceremonial también, pero que va a tener, dentro del mismo enclave, dentro de la misma ciudad, va a tener distintas ciudadelas, podríamos decir. Serían como una suerte de barrios, pero en el cual van a estar los templos, en la ciudadela central, lo más importante, van a estar los templos, van a estar las plataformas, van a estar las residencias de la élite, pero también vamos a tener un problema con estas ciudadelas, con esta ciudad, en relación a Tiwanaku, por ejemplo, o la Pucara. ¿Cuál va a ser el problema que va a tener como tuvieron los otros desarrollos que hubo sobre la costa? ¿Cuál es el problema que tiene? Tienen el mismo problema que tienen en la zona de las tierras bajas en Mesoamérica. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo va a ser esta ciudadela o esta ciudad con esas ciudadelas en su interior? ¿Qué problema tenían las ciudades de la zona de las tierras bajas de Mesoamérica en relación a las ciudades o centros importantes de la zona de las tierras altas? ¿Cuál es el problema? También se repite. ¿Que se inundaban o...? No necesariamente, en algún caso sí, pero algo más tangible. El material con que eran construidos los lugares. El material con que se construyen, exactamente.
Por eso Como que tenemos había mucha pocos. humedad. Se podría Exactamente. decir. La humedad deteriora mucho, ustedes lo ven por las casas, deteriora mucho la construcción, ¿eh? Entonces, ese sería el gran problema. Entonces, el material que vamos a usar va a ser de inferior calidad a la zona de Chavín, a la zona de Tiwanaku. Ahí, acá trabajamos la piedra, acá tenemos material de menor calidad. ¿De qué material dijimos que era? Acá también se va a usar el mismo material, ¿eh? ¿De qué material eran las Adobe. construcciones? Adobe, muy bien, Ricardo. Material de adobe, entonces son de menor calidad, se deterioran mucho. Y usaban también la caña de bambú, ¿eh? O sea, las viviendas de la gente común, etcétera, era de caña de bambú, de muy rústicas, etcétera, o sea, de una calidad muy pobre, digamos, ¿eh? Ese es el primer problema que van a tener. Y por supuesto, a pesar de que la élite vive en un centro, no implica que la calidad del producto sea de mucha calidad tampoco, ¿eh? Ahí está el problema. Su área de influencia, a pesar de que su área de control efectivo es menor, su área de influencia va a ser importante. Y si nos ponemos a pensar, al mismo tiempo que se va a comenzar a desarrollar Chimú, están otras sociedades y otras ciudades también, todavía en funciones. ¿Cuáles son esas ciudades que vimos o sociedades que vimos? Decimos que este desarrollo se consolida a partir del año 1000 después de Cristo y hasta el año 1400 aproximadamente, cuando se imponen los incas, ¿eh? ¿Qué otras sociedades o otros desarrollos regionales hay? Porque habíamos dicho que no es que todo desaparece, este se desarrolla y el otro desaparece, no, conviven todavía por un buen tiempo y justamente Chimú va a tener mucha influencia de esos centros que todavía están en danza, ¿eh? Están entrando en declive, pero todavía existen, que nosotros los vimos. ¿Cuáles son esos centros? O desarrollos regionales sería, ¿eh? ¿Cuáles sociedades vimos antes que esta? ¿Chavín puede ser o nada que ver? No, Chavín sí está en crisis, ya no está más. Pero ¿qué otras sociedades vimos? ¿Qué más? Chimú es vecino de un reino que va a ejercer gran influencia sobre ellos. Ese reino después va a entrar en crisis, obviamente. Que nosotros vimos que eran muy sanguinarios, se dice. Ese no es el que le había sacado la piel a la prometida y no sé qué. O ese otro. No. No, esos son los aztecas. Hola. No. Moche es vecino de Chimú. Moche va a ejercer influencia sobre todo en la parte artística, cultural, pictórica, etc. Y también, en cuanto a organización, a pesar de que están lejos, ustedes saben que la influencia llegaba a través del comercio, ¿eh? A través de las caravanas comerciales que también se iban a rendir culto a las deidades que habían en los lugares. Los reinos que tienen un grado de influencia importante sobre Chimú y que todavía están ahí dando vuelta, uno es Huari y el otro es Tiwanaku. Fíjense que están bastante lejos en términos geográficos. Se calcula que Tiwanaku está más o menos a 1200 kilómetros de Chimú, pero
va a ejercer una importante influencia, no solamente en lo religioso, sino también en lo económico. Y también, bueno, y muy vecino de ellos es Moche. Moche está entrando en crisis cuando se consolida. No se olviden de que estos reinos de estos desarrollos regionales se desarrollan, ejercen influencia en otros sectores, pero no desaparecen de una para otra. A eso me refiero. Entonces va a ser Moche. Respondiendo a la pregunta que hace Andrés, no. El que se va a vestir con la piel de la prometida, ustedes no hagan lo mismo, eran un reyesuelo azteca. Ese es el que se viste con la vieja, la muchacha, y se viste con la piel de ella. Así le va a costar el trono también a ese infeliz. No, sí, porque los aztecas son mucho más sanguinarios que sus predecesores, que son los toltecas. Los toltecas, que son Tula, eran considerados como el pueblo culto también, que hereda gran parte de su cultura de Teotihuacán. Y también se presume que un grupo importante de teotihuacanos, cuando se va de Teotihuacán, se instala en Tula, que todavía no es la ciudad tan importante que sería después. Bueno, Chimú va a ser un centro importante, va a llegar a ser una ciudad, va a tener grandes monumentos y va a desarrollar una serie de enclaves que van a ser subordinados. Estos enclaves van a tener una influencia del centro de Chanchan, sobre todo en las grandes construcciones, sobre todo en los muros perimetrales que le van a construir. La mayoría de estas ciudades son militarizadas, por decirlo de alguna manera, todas tienen fortificaciones, etc. Así que claramente está demostrado que es una sociedad bastante belicosa. Otro centro importante va a ser Pampa Grande, que está al norte del río Lambayeque, que va a ser un centro dominado por Chimú. Chimú también se va a ir apoderando de todos esos sectores que correspondían al desarrollo regional de Moche. Eso va a ser también. O sea, en general su área de influencia va a ser sobre la costa y no tanto sobre la sierra. Bueno, hasta acá dejamos para no seguir más adelante, porque ya es la hora. Así que alguna duda, pregunta, si tienen problema el miércoles nos tienen que avisar antes, lo hacen en el grupo de WhatsApp, para eso está habilitado. El examen va a comenzar en el horario del práctico, nos vamos a conectar un poquito para darle algunas directivas generales, nada más, y después cada uno a trabajar. Van a tener 2 horas. ¿2 horas también, profe? ¿Cómo? 2 horas también dura. Sí, van a tener 2 horas, tienen todo el material ahí, así que organícense un poquito nada más. Van a entrar los 2 trabajos prácticos y van a entrar todo el material que entramos en esta maratón así rápida que desarrollamos entre ayer y hoy. Bueno. Profe, Sí, señor. ¿a qué hora va a ser el examen? ¿De qué hora a qué hora? ¿El jueves? De 11 de la mañana, que es el horario del práctico, hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Alguien tiene problemas laboral o de conexión? Ayer ya me habló una que ella trabaja de mañana, así que ya la voy a tener en cuenta. No sé si alguna otra tiene problema, otro u otra. Nos avisa, Estaremos atentos a ello. Profe, Así que buen día a todos y cuídense mucho de este virus raro que tenemos.